Estamos de regreso en edición nocturna. Le había informado en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados de esta noche. Vamos a hablar sobre el gabinete del gobierno que se instalará el próximo domingo 16 de agosto del presente mes, encabezado por el presidente electo, hasta ahora presidente electo, a partir de ese día, presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader Corona. Y para ello contamos con la muy grata presencia de la licenciada Sonia Díaz Hinoa, abogada, coordinadora general de Participación Ciudadana, el también abogado Samir Isa, quien es un conocido comunicador también, el licenciado Nelfis Stapleton Pillier, quien es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y el subsecretario o secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Raúl Martínez. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Sin lugar a dudas, el presidente electo ha iniciado un nuevo estilo de gobierno, ¿no?, que se espera, anunciando con mucha anticipación las personas que van a establecer o que van a formar parte de su gabinete. ¿Creen ustedes, y quiero comenzar con doña Sonia, creen ustedes que es una medida, esa medida tan novedosa, es positiva o puede... ¿Qué significa para la política dominicana cuando estamos hablando de decisiones de esa naturaleza? Fíjese, primero no es nuevo, esa modalidad se ha practicado mucho en América Latina y aquí mismo se practicó a principios de este siglo. Y creo que el licenciado Abinader estaba casi en la obligación de designar su gabinete, el que va a nombrar, ahora lo designó y después lo va a nombrar. Mire por qué, porque este periodo de transición es muy corto. Entonces, además de que el periodo de transición es muy corto, tenemos también que estamos en medio de una pandemia. Entonces, todo eso dificulta la comunicación personal y todo. Entonces, es una forma de él comenzar, ya cuando comience el 16 de agosto, que su gabinete esté totalmente constituido y que ya estén familiarizados cada uno con el área que le va a tocar dirigir de los ministerios. Muy bien, ¿comparten ustedes la opinión de la doctora Díaz Hinoa? De mi parte, Miguel, yo felicito la iniciativa del electo presidente Luis Abinader de la forma en que está haciendo este tipo de selección. Está designando a futuros funcionarios en el tren gubernamental y lo está haciendo antes de la fecha de ingresar al periodo de gobierno. Yo entiendo que en estos tiempos de pandemia es muy importante hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque han empezado a designar funcionarios de acuerdo al rango de necesidad que se requiere en estos momentos. Si se dan cuenta, comenzó con funcionarios en el área de salud, también con funcionarios en el área del equipo económico. Y hacerlo así, de esa manera, antes de ser promulgado presidente de la República, es algo importante. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a esos funcionarios preseleccionados de poder asistir a esas instituciones y poder ir enterándose y adelantándose a lo que va a ser su programa de trabajo cuando sean los incumbentes ya oficiales en esas independencias. Señor Martínez. Bueno, creo que tal y como han comentado las personas que me han precedido en el uso de la palabra, es comprensible que el presidente electo actuara de esta manera. Vivimos una coyuntura muy especial, fruto de la proximidad entre la fecha electoral y la toma de posesión, que es más corta que en periodos anteriores, y también la situación que se ha presentado alrededor de la expansión de la pandemia del coronavirus. Crea una situación que real efectivamente quizás ya hacía necesario que las personas que van a ejercer funciones públicas delicadas pudieran saberlo con antelación, de forma tal que puedan desempeñar efectivamente lo que son sus funciones a partir del 16 de agosto. Señor Stapleton. Este momento en el cual nos encontramos es muy particular por dos factores importantes. Uno de ellos, Sonia y los que me antecedieron lo planteaban, que era el tiempo
pero también es que desde el 2004 no vemos una transición de partidos. En el 2004, cuando sale Hipólito Mejía y el PRD del gobierno, no se veía esta situación actual de cambio de partido, porque primero Leonel tuvo una reelección y luego le entrega la transición es con Danilo, que es su propio partido, y luego Danilo se reelige. Y entonces esto, que es un hecho importante y que tiene un impacto en el ánimo, en las expectativas, sobre todo de la administración pública, se le agrega el hecho de que es la transición más corta de la historia por las dos elecciones que han sido pospuestas. Más o menos son 30 días o cerca de un mes, cuando lo que se estira históricamente ha sido 3 meses. Fue estas designaciones que, utilizando la plataforma de Twitter, que tiene la capacidad de tener una alta incidencia en la opinión pública, le permite ir generando, sobre todo en su base electoral, en su electorado, mandar mensajes con las designaciones. Y las designaciones han tenido un componente estratégico y simbólico. Tomo el caso inicial de que la primera designación que hizo el actual presidente fue la de doña Milagros Ortiz Bosch, quien como directora de ética gubernamental, tratando de mandar una señal de que su gobierno, ese va a ser un tema estratégico, y además es un reconocimiento a doña Milagros, que fue una persona que desde el inicio le endosó su apoyo y su estructura política a él. Bueno, yo creo que la decisión del presidente electo ha sido muy inteligente, porque si bien en 1996 hubo un traspaso de mando de un partido a otro, lo cual se repitió en el 2000 y volvió a repetirse en el 2004, durante los últimos 16 años solo un partido ha gobernado en la República Dominicana. Y evidentemente este poco tiempo de transición y las designaciones para muchos extemporáneas, para mí muy acertadas, por el hecho de las decisiones tomadas, no me refiero a los nombres, a las personas que han sido designadas, sino a la política que él ha asumido, el estilo que ha asumido. A mí me parece que es muy inteligente, porque permite que esas personas que no han ocupado posiciones públicas con muy ligeras excepciones en los últimos años puedan entrar a partir del 16 de agosto con un conocimiento ya pleno o formal de lo que han encontrado o encontrarán en el gobierno. Yo creo que eso les permitirá ganar un tiempo importante al gobierno de la administración. Ahora, con relación a las designaciones en sí mismas, parecería como que el presidente electo está tratando de formar una especie de gobierno de coalición informal, porque no hay alianza, porque ha nombrado personas no solo de su partido, sino personas de la sociedad civil y también personas que vienen de otros partidos políticos y que se unieron a la campaña del señor Abinader apenas a comienzo de este año. ¿Comparte usted esa opinión, señora Díaz? Pienso que sí, que el licenciado Abinader está pensando hacer un gobierno plural y diverso, porque ha incorporado muchas personas a cargos importantes que no son de su partido. Entonces lo ha ido incorporando, como usted dice, si bien a lo mejor trabajaron en su campaña y eso, pero no son reconocidos miembros de su partido, y lo ha incorporado como ministro. Además tiene técnicos especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional, como el caso de Seara Hatton en economía, en un país que va a encontrar, por el mismo hecho de la pandemia, la economía está muy maltrecha actualmente, como se sabe. Nombra a Toñito Almonte, Antonio Almonte, en energía y minas, para mí de manera inteligente, retoma la ley y no hace la división que hizo el presidente Medina, tiene uno de energía y minas, y uno de minas y otro de energía separado, sino que él retoma la ley, porque la ley es de energía y minas, retoma la ley
y entonces va a desarrollar el ministerio tal cual fue concebido por el legislador. Y eso es importante. ¿Qué es lo que me causa problema del gabinete anunciado por el presidente electo Abinader? Que hay un marcado desequilibrio en materia de género. Entonces, él no se ha ajustado a la propia legalidad del Estado Dominicano, que tiene en la Constitución, en el artículo 39, prevé el equilibrio, habla de equilibrio de género. Y cuando uno ve de equilibrio de género, uno piensa en que hay una balanza con una horizontal, ¿verdad? Y entonces aquí está muy inclinada, porque fíjese que él ha nombrado 18 ministros, que es el 89% del gabinete hasta ahora, y solamente 2 ministras, que sería el 11%. Y dentro de esas 2 ministras que hay, una es ministra de la Mujer, que imagínense, en el Ministerio de la Mujer se supone que va una mujer, no necesariamente, pero tiene que ir una mujer. Entonces ha sido, en ese sentido, yo creo, ha habido asimétrico, y hay el equilibrio que la Constitución manda, no se está cumpliendo en el gabinete del licenciado Abinader. No olvidemos que él designó ya a 31 gobernadoras, ¿no? 31 gobernadoras van, es una cuota bastante, casi la totalidad. Porque en el don Miguel, pero usted y yo sabemos, y muchos de los que estamos aquí en este foro y de los televidentes, sabemos que los gobernadores son funcionarios simbólicos en la provincia y que no tienen ninguna incidencia en la toma de decisiones, los gobernadores. O sea, estamos hablando de un gabinete que es el que decide, toma las decisiones importantes y es el que determina las políticas públicas que van a regir el país. Entonces, estamos hablando de eso, y de ahí es que nosotros pensamos en ese desequilibrio, en esa asimetría, en esa desigualdad que hay en el gabinete del licenciado. Ahora, ¿cuáles posiciones importantes en el tren administrativo? No necesariamente en el gabinete, sino en el tren, porque hay posiciones fuera del gabinete que son mucho más importantes por las funciones y las atribuciones que tienen, que incluso muchos ministerios. ¿Cuáles están pendientes de designación todavía? Porque todavía hay posibilidad de que el presidente electo no designe a varias mujeres. Bueno, yo lo llamaría a los 3 ministerios que quedan, creo que quedan 3 ministerios sin designar, a que designe 3 mujeres más para que equilibre un poco la situación. ¿Cuáles son, además de la Procuraduría General de la República, cuáles serían? Bueno, queda medio ambiente. No, medio ambiente cultura y queda otra. Educación superior. Educación superior, ciencia y tecnología, sí, el MESIT. Sí. Esas son. Ahí hay una mujer todavía, ¿no? Sí, hay una mujer. En los países que hay equidad de género, una mujer tiene que sustituir a otra mujer. Bueno, yo me siento más cómodo trabajando con mujeres porque suelen ser más disciplinadas e inteligentes que los hombres, ¿no? Y no hacen ostentación de ellos, que es lo más importante. Muchas gracias. Pero yo pienso que las designaciones han sido muy atinadas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, que es una posición muy importante, el presidente ha designado a una persona con experiencia en la materia. Fue embajador muchos años de la República Dominicana ante la OEA, y es una persona que incluso que es prácticamente un diplomático de carrera, y eso viene de familia, porque sus padres fue un diplomático muy conocido en la época de Trujillo, ¿no? Acaba de designar, por ejemplo, el secretario de Agricultura, el señor Limber Cruz, es un hombre de mucha experiencia en la materia agrícola. Es un productor de plátano y un productor y un criador de jabalíes y de cerdos, de manera pues que es una persona que tiene experiencia en la posición que va a manejar. Ahora, ¿qué le falta? ¿Qué falta por hacer en este gabinete, en adición y fuera de las posiciones que están aún pendientes de designar? ¿Qué falla pudo haber existido o existe en ese ministerio, en adición a lo que usted señala, de que
hay aparentemente un desequilibrio de género en el gabinete. Fíjese que independientemente, perdón, ya un minutico independientemente de que yo digo que hay desequilibrio de género, no hay, o sea, todos los funcionarios que él ha señalado son todos con competencias y capacidades reconocidas. Es un gabinete de lujo, por así decirlo, el que tiene el licenciado Luis Abinader. Yo solamente me quejo del desequilibrio de género, pero el gabinete, Roberto Álvarez, que usted se refería, es una persona definitivamente muy preparado, con mucha experiencia, y bueno, también fue miembro de Participación Ciudadana en algún momento, o sea que es una persona con reconocido también en la sociedad civil y con el trabajo. Pero él ha estado muy ligado desde el año 2012. Él fue uno de sus asesores en materia de relaciones internacionales en la campaña del 2012, de manera pues que es una persona con un nexo muy estrecho con el presidente electo. Ahora, ¿cuáles serán las prioridades, piensan ustedes? Quería hacer una salvedad. Usted decía que le falta a ese gabinete. Y aunque son profesionales de una dilatada trayectoria profesional y de excelente formación, veo un gabinete con debilidades de experiencia de Estado. Una parte importante de las designaciones del presidente electo Luis Abinader carecen de experiencia en el dominio de la administración pública. Y los que la tienen, básicamente han tenido una experiencia de un Estado post la Constitución de 2010 que realmente tiene diferencias en su confección, en su complejidad, y en el día de hoy tiene retos y desafíos, primero, dados por la pandemia, la crisis económica, y tercero, las expectativas que se han generado en la base electoral que le otorgó la victoria en las pasadas elecciones. Bien, vamos a escuchar a Samir Miguel, y al señor Martínez. Yo considero que es muy rápido para preguntar qué falta. Lo que sí es que hay que felicitar la diversidad de funcionarios que ha designado el electo presidente de la República y una diversidad de funcionarios políticos y no políticos. Y lo más importante de todo eso es que entre casi todos ellos son personas con experiencia en el área donde han sido designadas. Yo creo que hay que darle la oportunidad y también hacerles saber a ellos que tienen un reto muy grande, porque todos los dominicanos tenemos, ando un poquito también a lo que dijo Sonia, yo me inclino hacia el lado de la cuota de la mujer. Pudieran ir balanceándola como lo han hecho. Si nos damos cuenta, en el Ministerio de Turismo hay 4 viceministras, creo que fueron designadas mujeres, con criterios y méritos para poder optar por esas posiciones. Yo entiendo que el gobierno dura 4 años y debe ser un gobierno que con el ritmo que lleva, no lleva una inclinación de cansancio, va a ser un gobierno de oportunidad. Entiendo que ese cambio va a exigir de que nos mantengamos vigilantes en las actuaciones de cada uno de esos funcionarios, y también va a exigir que cuando un funcionario de eso no lo haga bien, va a exigirse que se haga ese cambio que se requiere. Fíjate que una de las cosas que se ha dicho mucho es el tema del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Eso es una iniciativa muy esperada, que sabemos que no la van a decir antes del 16 de agosto porque no sería lo correcto. Porque tú decir quién sería el procurador en estos momentos pudiera crear una amenaza, porque todavía el partido que está es partido gobierno. Entonces lo más sensato de esto es que se espera el 16 de agosto. Bien, señor Martínez. Miren, yo creo que no es prudente aventurar juicios sobre un gabinete que todavía no lo hemos visto funcionar. No lo escucho bien, señor Martínez. Estaba diciendo que estimo que quizás no es prudente aventurar juicios de valor sobre la composición de un gabinete que no lo hemos visto funcionando. Se trata en muchos casos de profesionales con una fuerte acreditación en sus áreas, cosa que
nos merece respeto. Pero entendemos que debemos esperar ya el ejercicio del gobierno, porque a veces, don Miguel, no se trata de qué personas están colocados, sino si están desarrollando uno las políticas públicas correctas para atender los grandes problemas del país. Y eso es lo que tenemos pendiente por ver. Si pudiera darte algo que me ha llamado la atención, es que si usted nota la composición del gabinete, usted percibe que el presidente electo se aparta un poco del perfil ideológico, digamos, de lo que fue originalmente la coalición política, el partido que lo ha sustentado, el viejo PRD, actual Partido Revolucionario Moderno. Y digamos que se trata de un perfil un poco más tecnócrata. O sea, me parece un gabinete que designaría un presidente como Macri más fácil que un presidente, pues digamos, como José Francisco Peña Gómez. Pero fuera de eso, que tiene la facultad para tomar ese tipo de decisión, nosotros creemos que hay muchos profesionales ahí con competencias. Vamos a esperar el desarrollo de sus ejecutorias para a partir de ahí, entonces, poder evaluar su desempeño. Ahora, yo estoy notando una corriente muy preocupante y son las presiones que vienen de muchos sectores, incluso de sectores que apoyaron decididamente la candidatura del señor Luis Abinader en la campaña pasada. Presiones para impulsarlo a tomar decisiones que quizás que no sean prudentes en una fase inicial del gobierno, y segundo, que quizás no forme parte de su programa de gobierno. Es decir, incluso se ha convocado, creo que en la Plaza de la Bandera, para el próximo día 30, una manifestación para presionar al gobierno a que tome medidas que tienen que ver con la justicia, cuando todavía no se sabe realmente quién va a ser el Procurador General de la República. Y un presidente que, abogándose por un Procurador General independiente, no se puede pretender que el presidente de la República tome asuntos que competen a la justicia. Vamos a hablar de ese tema ampliamente cuando regresemos después de esta pausa. Así que, con el permiso de ustedes, tenemos que hacer una pausa. Los amigos televidentes, continúen con nosotros. Edición Nocturna regresa después de la pausa.